México guarda un secreto que casi nunca se ve a simple vista. Bajo las calles por las que caminamos, debajo de templos, carreteras, ciudades enteras y campos de cultivo, permanece oculto un mundo antiguo que lleva miles de años esperando ser descubierto. En este país existen construcciones tan sorprendentes, tan antiguas y tan complejas que incluso quienes las estudian reconocen que todavía no tienen todas las respuestas. Hay pirámides levantadas sobre otras pirámides, puentes cuya existencia parece desafiar toda lógica y ciudades cuyo verdadero origen sigue siendo un enigma. Hoy vamos a recorrer 10 de esas impresionantes estructuras que siguen desconcertando a la arqueología y, créanme, varias de ellas los van a dejar completamente sorprendidos. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este gran canal y comenta si conoces alguno de estos lugares. Número 10. El Salón de las Columnas de la Quemada. Nuestro siguiente destino es La Quemada, un sitio arqueológico ubicado aproximadamente a 50 kilómetros al sur de la ciudad de Zacatecas. Se trata de una de las zonas prehispánicas más misteriosas de todo el país, comenzando por un hecho fundamental: hasta hoy no existe consenso sobre qué pueblo fue el responsable de construirla. Su ubicación resulta especialmente llamativa. Se encuentra fuera de los límites tradicionales de Mesoamérica, justo en la franja donde comenzaba Aridoamérica, una región habitada principalmente por grupos nómadas del norte. A pesar de ello, en ese lugar surgió una ciudad fortificada con una complejidad arquitectónica difícil de explicar. El asentamiento cuenta con enormes murallas que alcanzan aproximadamente 4 metros de espesor y 6 metros de altura. También posee una cancha para el juego de pelota de alrededor de 70 metros de longitud, considerada una de las más grandes de México. A esto se suma una pirámide cercana a los 12 metros de altura y un edificio conocido como el Salón de las Columnas, donde todavía permanecen en pie 11 columnas de piedra que alcanzan unos 6 metros de alto cada una. Sin embargo, el elemento que más intriga a los arqueólogos son las llamadas fosas de fuego. Distribuidas en distintos puntos de la ciudad existen enormes excavaciones circulares de varios metros de diámetro que fueron sometidas al fuego una y otra vez durante siglos. Los estudios de datación indican que estas estructuras estuvieron en uso aproximadamente entre los años 675 y 1100 después de Cristo. ¿Con qué propósito fueron utilizadas? Nadie ha logrado responderlo con certeza. Existen hipótesis muy diversas. Algunos investigadores piensan que formaban parte de ceremonias relacionadas con las cosechas. Otros creen que servían para rituales vinculados al cambio de las estaciones del año. También se ha planteado que pudieron funcionar como gigantescas antorchas durante celebraciones nocturnas. Hay un detalle particularmente llamativo. La fosa ubicada más cerca de la pirámide fue encendida precisamente cuando la ciudad estaba entrando en su etapa final de abandono. Ese hecho ha llevado a algunos especialistas a pensar que pudo tratarse de una especie de ceremonia de despedida antes del colapso definitivo del asentamiento. Incluso el nombre con el que hoy conocemos este lugar tiene su propio misterio. Los conquistadores españoles encontraron las ruinas con evidencias de haber sido consumidas por el fuego y comenzaron a llamarlas La Quemada, suponiendo que toda la ciudad había sido destruida por un gran incendio. No obstante, los arqueólogos todavía discuten si aquel fuego fue consecuencia de un accidente, si alguien incendió deliberadamente la ciudad o si, en realidad, formó parte de un complejo ritual de abandono. En La Quemada prácticamente todo plantea nuevas incógnitas. Las respuestas definitivas, en cambio, siguen sin aparecer. Número 9. Las pirámides circulares de Huachimontones. Ahora viajamos al estado de Jalisco, específicamente al municipio de Teuchitlán, situado a unos 60 kilómetros al oeste de Guadalajara. Aquí se encuentra uno de los complejos arqueológicos más singulares de México, un lugar que durante muchos años pasó desapercibido para buena parte de la comunidad académica simplemente porque no se parecía a ningún otro sitio conocido. La antigua tradición Teuchitlán, desarrollada aproximadamente entre el año 300 a.C. y el 900 después de Cristo, levantó un conjunto arquitectónico completamente diferente al resto de Mesoamérica. En vez de construir plazas rectangulares y pirámides convencionales, edificaron grandes complejos circulares. En el centro colocaban una pirámide escalonada también circular y, alrededor de ella, distribuían plataformas igualmente redondas que rodeaban patios hundidos. La estructura principal alcanza cerca de 60 metros de diámetro y unos 18 metros de altura.
Vista desde el aire, su diseño recuerda sorprendentemente a un sistema solar en miniatura, donde la pirámide ocupa el centro mientras las plataformas parecen girar a su alrededor. Los investigadores consideran que en la parte superior de esta construcción pudo realizarse una ceremonia conocida como el vuelo del volador. Durante el ritual, una persona ascendía a un poste de gran altura y descendía girando alrededor de él sostenida únicamente por cuerdas, imitando el movimiento de las aves. Se trata de una práctica muy similar a la que actualmente realizan los voladores de Papantla. Sin embargo, las evidencias encontradas en Huachimontones sugieren que esta tradición ya existía aproximadamente 1000 años antes. Aún así, la mayor incógnita continúa siendo la elección de la forma circular. Mientras prácticamente todas las culturas mesoamericanas optaron por plantas rectangulares en sus principales edificios, la tradición Teuchitlán desarrolló una arquitectura completamente distinta. Se ha propuesto que esta disposición pudo tener un significado astronómico, representar los ciclos del tiempo o simbolizar el universo con un eje central alrededor del cual giraban los cuerpos celestes. Ninguna de estas explicaciones ha podido demostrarse de forma definitiva. Lo que sí ha quedado claro es que esta sociedad poseía una organización política y social altamente estructurada. La distribución de los edificios refleja una jerarquía perfectamente definida. Las plataformas que rodeaban la pirámide central servían como residencias o espacios ceremoniales para distintos grupos sociales, y su cercanía respecto al edificio principal indicaba el rango de quienes las ocupaban. En otras palabras, el diseño arquitectónico no respondía únicamente a cuestiones religiosas. También funcionaba como una representación física del orden político y social de aquella civilización. Durante siglos, todo el complejo permaneció oculto bajo parcelas agrícolas y potreros. Los habitantes de la región pensaban que aquellos montículos circulares eran simples elevaciones naturales del terreno. Fue el arqueólogo Feuwagen quien dedicó buena parte de su carrera a demostrar que esas supuestas colinas eran, en realidad, construcciones levantadas por una cultura prácticamente olvidada. Gracias a décadas de investigación logró convencer a la comunidad científica de la enorme importancia de Huachimontones. Actualmente el sitio puede visitarse y forma parte del patrimonio de la humanidad. Sin embargo, durante mucho tiempo permaneció prácticamente desconocido, convirtiéndose en uno de los secretos mejor guardados de la arqueología mexicana. Número 8. Los ladrillos de Comalcalco. Nuestro recorrido continúa en el estado de Tabasco, dentro del municipio de Comalcalco, donde existe una ciudad maya que rompe por completo con todo lo que conocemos sobre la arquitectura de esta civilización. En prácticamente todas las grandes ciudades mayas del sureste de México predominan las construcciones elaboradas con piedra caliza. Sin embargo, Comalcalco es la gran excepción. Sus templos, pirámides y palacios fueron edificados utilizando ladrillos de barro cocido, un material que no volvió a emplearse en ninguna otra ciudad maya conocida. La razón de esta decisión estaba en el propio entorno. La planicie costera tabasqueña carece de piedra caliza. Lo que predomina son extensas llanuras aluviales, barro y selva. Ante esa limitación, los habitantes de Comalcalco desarrollaron una solución completamente distinta a la del resto de Mesoamérica. Fabricaron millones de ladrillos de arcilla cocida y los unieron mediante una mezcla preparada con cal y conchas de ostión trituradas. Gracias a esa técnica levantaron enormes edificios que, después de más de 1000 años, continúan en pie. Pero el mayor misterio no está en el material utilizado para construirlos, sino en algo que permanece oculto dentro de los propios muros. Muchos de esos ladrillos presentan grabados realizados en la cara que queda hacia el interior de la construcción, es decir, en una superficie que desaparece por completo una vez colocado el bloque. En ellos aparecen figuras humanas, animales, glifos y escenas diversas que nadie habría podido contemplar mientras el edificio permanecía intacto. Es como si los constructores mayas hubieran decidido esconder deliberadamente una serie de mensajes dentro de las paredes, sabiendo que únicamente podrían descubrirse si algún día alguien desmontaba las construcciones. Hasta ahora, los arqueólogos han registrado cientos de estos ladrillos decorados. Además, varios de los motivos representados no coinciden con ningún otro estilo artístico conocido dentro del mundo maya, por lo que constituyen un rasgo exclusivo de Comalcalco. Número 7. El puente colgante de Yaxchilán. Ahora nos internamos en la selva de Chiapas, justo a la orilla del río Usumacinta, muy cerca de la frontera con Guatemala.
Ahí se encuentra Yaxchilán, una antigua ciudad maya a la que todavía hoy solo es posible llegar navegando río arriba, ya que no existen carreteras que conduzcan directamente al sitio. La vegetación prácticamente ha devorado las construcciones y, entre árboles gigantes y raíces que cubren los edificios, aparecen los restos de una de las ciudades más poderosas del período clásico maya, cuyo momento de mayor esplendor se desarrolló aproximadamente entre los años 681 y 800 después de Cristo. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de arqueólogos e ingenieros modernos es una posible obra de ingeniería que, de confirmarse, cambiaría por completo lo que sabemos sobre la capacidad técnica de los mayas. Las investigaciones apuntan a la existencia de un puente colgante que habría cruzado el río Usumacinta con una longitud cercana a los 183 metros y un vano aproximado de 100 metros. Si esa interpretación resulta correcta, se trataría del puente colgante más largo construido en el mundo hasta el siglo XV. La idea resulta sorprendente si se considera la tecnología disponible en aquella época. Sin utilizar metales, cables de acero ni sistemas industriales de poleas, los mayas habrían logrado levantar un puente de casi 200 metros sobre uno de los ríos más caudalosos y peligrosos de la región, empleando únicamente madera, piedra y cuerdas elaboradas con fibras vegetales. Aún así, la discusión continúa abierta. Los especialistas todavía debaten si las estructuras conservadas corresponden realmente a los soportes de aquel puente o si pertenecieron a otro tipo de construcción. No obstante, los estudios realizados sobre las cimentaciones de piedra localizadas en ambas orillas, junto con la alineación de los pilares intermedios, ofrecen indicios sólidos de que efectivamente existió un paso elevado que cruzaba el Usumacinta. Si esa hipótesis termina confirmándose, estaríamos frente a una proeza de ingeniería que el mundo occidental no conseguiría igualar sino muchos siglos después. Número 6. El Observatorio de Monte Albán. Nuestro siguiente destino es Monte Albán, en el estado de Oaxaca, la antigua capital de la civilización zapoteca durante un periodo superior a 1000 años. Desde el primer momento, este sitio deja claro que quienes lo construyeron eran capaces de realizar obras de una complejidad extraordinaria. La ciudad fue levantada sobre la cima de una montaña que los propios zapotecas modificaron artificialmente hasta convertirla en una enorme explanada. Con herramientas de piedra lograron nivelar el terreno para formar una plaza monumental de aproximadamente 300 metros de largo por 200 metros de ancho, una hazaña que por sí sola resulta impresionante. Pero en medio de esa gran plaza existe una construcción que rompe completamente con el patrón seguido por el resto del conjunto arqueológico. Se trata del edificio J, conocido también como el Observatorio. Mientras prácticamente todas las edificaciones de Monte Albán fueron orientadas con precisión siguiendo los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, el edificio J presenta una disposición completamente distinta. Su eje está girado cerca de 45 grados respecto al resto de la plaza y su planta tiene una forma semejante a la punta de una flecha. Esa diferencia no parece haber sido casual. Las investigaciones arqueológicas indican que el edificio fue alineado con la estrella Capella y con el punto exacto del horizonte donde este astro realizaba su primera aparición anual en la época en que la construcción fue levantada, alrededor del año 300 a.C. Además, en el interior existe un conducto vertical que habría permitido observar el paso del Sol por el cenit, un fenómeno astronómico que, debido a la latitud de Oaxaca, ocurre únicamente 2 veces cada año. Los zapotecas utilizaban esas observaciones para ajustar con enorme precisión tanto su calendario agrícola como el ceremonial, alcanzando un nivel de exactitud que continúa sorprendiendo incluso a los astrónomos modernos. El misterio no termina ahí. En las piedras exteriores del edificio J aparecen numerosas figuras humanas grabadas en posiciones poco comunes. Muchas están representadas boca abajo o con el cuerpo contorsionado y acompañadas por distintos glifos. Una de las interpretaciones propone que estas inscripciones registran los nombres de poblaciones conquistadas por Monte Albán, funcionando como una especie de monumento conmemorativo de sus victorias militares. Otros investigadores consideran que esas mismas figuras podrían estar relacionadas con fenómenos astronómicos e incluso representar constelaciones. Hasta ahora ninguna explicación ha podido demostrarse de manera concluyente. Parte del problema radica en que la antigua escritura zapoteca continúa siendo uno de los sistemas menos descifrados de toda Mesoamérica. Como consecuencia, muchas de las inscripciones conservadas en Monte Albán todavía no pueden leerse con total seguridad. Y, al igual que ocurre con muchas de las grandes construcciones prehispánicas de México, permanece una pregunta fundamental.
¿Cómo lograron los zapotecas calcular alineaciones astronómicas con semejante nivel de precisión sin disponer de instrumentos ópticos ni de un sistema moderno de coordenadas? Esa sigue siendo una de las incógnitas más fascinantes de la arqueología mexicana. Número 5. La pirámide de los nichos de El Tajín. Nuestro recorrido continúa en el norte del estado de Veracruz, muy cerca de la ciudad de Papantla, donde floreció el Tajín, una de las ciudades más importantes de Mesoamérica entre los siglos 9 y 11 después de Cristo. Entre todas sus construcciones hay una que destaca por encima de las demás y que, hasta hoy, sigue siendo una de las obras arquitectónicas más extraordinarias del México prehispánico, la pirámide de los nichos. Su diseño es completamente inconfundible. La estructura está formada por 7 cuerpos escalonados y, en cada uno de sus 4 lados, aparecen decenas de nichos cuadrados integrados directamente en la fachada. Al sumarlos todos, el resultado es sorprendente, exactamente 365 nichos. La coincidencia con los días del año resulta demasiado precisa para considerarla accidental. Por ello, muchos especialistas sostienen que la construcción funcionaba como un enorme calendario de piedra. Una de las hipótesis más aceptadas plantea que, conforme el sol avanzaba a lo largo del año, la luz y las sombras incidían de manera distinta sobre cada uno de los nichos, generando un sistema visual que permitía seguir el transcurso de los días. Pero la grandeza de esta pirámide no se limita a su posible función calendárica. Desde el punto de vista de la ingeniería, representa una obra excepcional. Los nichos no fueron colocados únicamente como elementos ornamentales. Forman parte de la propia estructura del edificio, por lo que su construcción exigió cálculos muy precisos relacionados con el peso, la distribución de cargas y la estabilidad del conjunto. Además, cada nicho incorpora una cornisa saliente que modifica constantemente el juego de luces y sombras conforme cambia la posición del sol. Ese efecto provoca que la fachada parezca transformarse durante el día, dando la impresión de que la pirámide cobra vida y cambia de aspecto con el paso de las horas. Número 4. La pirámide dentro de la pirámide de Kukulcán. Prácticamente cualquier persona reconoce la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá. Es una de las nuevas 7 maravillas del mundo y cada equinoccio miles de visitantes se reúnen para observar cómo una serpiente formada por luz y sombra parece descender por la escalinata norte. Sin embargo, muy pocos saben que el edificio visible es solo la capa más reciente de una construcción mucho más compleja. Dentro de esa pirámide existe otra de menores dimensiones y considerablemente más antigua. Y las investigaciones recientes incluso indican que, en el interior de esa segunda estructura, podrían conservarse restos de una tercera todavía más antigua. La pirámide exterior, la que actualmente contemplan los visitantes, fue edificada alrededor del año 1000 después de Cristo. Pero cuando los arqueólogos exploraron su interior descubrieron una construcción previa que había permanecido completamente encapsulada durante siglos. En la parte superior de esa pirámide interior apareció uno de los hallazgos más importantes de Chichén Itzá, un trono con forma de jaguar, pintado de rojo y decorado con incrustaciones de jade. Muy cerca también se localizó un chacmuo, la conocida escultura reclinada que sostiene un recipiente sobre el abdomen. Las sorpresas continuaron muchos años después. En 2016, un grupo de investigadores utilizó una tecnología conocida como tomografía muónica, un método que aprovecha partículas subatómicas procedentes del espacio para estudiar el interior de estructuras sólidas sin dañarlas. Gracias a esa técnica encontraron indicios de una posible tercera construcción, o al menos una cavidad, oculta dentro de la pirámide intermedia. El resultado recuerda a una muñeca rusa de tipo matrioska, solo que en este caso las capas no son de madera, sino enormes estructuras de piedra caliza levantadas hace más de 1000 años. La gran pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué los mayas preferían construir nuevas pirámides encima de las anteriores en lugar de demolerlas o levantar otras completamente nuevas? La explicación más aceptada propone que cada ampliación simbolizaba el inicio de un nuevo ciclo del calendario y representaba una renovación del tiempo. Sin embargo, todavía sorprende la precisión con la que realizaron esas ampliaciones. Levantar una estructura de enormes dimensiones sobre otra más antigua sin destruirla, conservando además los espacios interiores y evitando que el peso provocara su colapso, continúa siendo una demostración de ingeniería que sigue maravillando a los especialistas. Número 3. La ciudad de Paquimé. Ahora nos trasladamos al norte del país, hasta el municipio de Casas Grandes, en Chihuahua, donde se encuentra una ciudad que rompe por completo con todo lo conocido tanto en Mesoamérica como en Aridoamérica. Paquimé no se parece a ningún otro asentamiento prehispánico de México y, por esa razón, continúa siendo uno de los mayores enigmas arqueológicos del continente.
La ciudad fue construida principalmente con adobe y llegó a contar con edificios que alcanzaban hasta 7 niveles de altura. Además, disponía de sistemas para distribuir agua caliente y fría, instalaciones destinadas a la crianza de guacamayas traídas desde selvas tropicales ubicadas a más de 1000 kilómetros de distancia y un estilo arquitectónico que mezcla rasgos propios de Mesoamérica con influencias procedentes del actual suroeste de los Estados Unidos. Su etapa de mayor desarrollo ocurrió aproximadamente entre los años 1200 y 1450 después de Cristo. Durante ese periodo, Paquimé llegó a albergar entre 3.000 y 5.000 habitantes, una población considerable para la época y para una ciudad levantada en pleno desierto chihuahuense. La actividad comercial también era extraordinaria. Sus habitantes obtenían guacamayas, cobre, turquesa y conchas marinas provenientes de regiones muy alejadas. Asimismo, producían una cerámica policroma de gran calidad que ha sido localizada en sitios situados a cientos de kilómetros, prueba de una extensa red de intercambio. A pesar de todo ello, siguen existiendo preguntas fundamentales sin respuesta. Los especialistas todavía no logran explicar cómo una sociedad con un nivel tan alto de organización apareció en medio del desierto, aparentemente sin antecedentes claros, y desapareció en menos de 3 siglos. Tampoco se conoce con certeza la lengua que hablaban sus habitantes. No está claro si representaban una extensión de las culturas pueblo del norte o si mantenían un vínculo más estrecho con las grandes civilizaciones mesoamericanas. Otro de los aspectos más desconcertantes son las instalaciones destinadas a criar guacamayas. Hasta ahora se han recuperado restos correspondientes a más de 300 aves, lo que demuestra que no se trataba de ejemplares aislados, sino de una actividad perfectamente organizada. Las plumas de guacamaya eran artículos de enorme prestigio en Mesoamérica. Se utilizaban durante ceremonias religiosas y constituían símbolos de poder y estatus. Sin embargo, trasladar aves tropicales hasta el desierto de Chihuahua y mantenerlas con vida en una región donde durante el invierno la temperatura puede descender por debajo de los 0 grados exigía conocimientos e infraestructura que resultan sorprendentes para aquella época. Como si eso no bastara, Paquimé contaba con un sistema de canales capaz de distribuir agua caliente y agua fría hacia distintos sectores de la ciudad. Agua caliente en pleno desierto durante el siglo XIII es una idea que parece difícil de creer. Los arqueólogos consideran que aprovecharon manantiales termales cercanos, aunque la ingeniería necesaria para conducir esa agua mediante una red urbana sigue siendo considerada una obra excepcional. En reconocimiento a su enorme valor histórico, Paquimé fue inscrita como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1998 y continúa siendo uno de los misterios arqueológicos más fascinantes de toda América. Número 2. La Acrópolis de Toniná. Nuestro siguiente destino es Toniná, una antigua ciudad maya localizada en la selva de Chiapas, muy cerca de Ocosingo. Allí se levanta la pirámide más alta de toda Mesoamérica. No pertenece a Teotihuacán. Tampoco a Tikal ni a Calakmul. Ese título corresponde a Toniná. La estructura alcanza aproximadamente 75 metros de altura y está formada por 7 enormes plataformas escalonadas que aprovechan la pendiente natural de un cerro. En cada uno de sus niveles se distribuyen templos, palacios, tumbas y abundantes decoraciones realizadas en estuco. Durante el periodo clásico, Toniná destacó por una característica que la diferenciaba del resto de las ciudades mayas. Mientras muchos de sus vecinos sobresalían por sus avances en astronomía, arte o comercio, Toniná desarrolló una marcada vocación militar. Sus estelas y relieves muestran con frecuencia gobernantes enemigos capturados, prisioneros sometidos y escenas relacionadas con sacrificios, dejando claro que la guerra ocupaba un lugar central dentro de su identidad. Uno de los episodios más sorprendentes ocurrió en el año 711 después de Cristo. Ese año, los habitantes de Toniná derrotaron y capturaron a Cainich Khan Yoy Chitam, gobernante de Palenque y una de las figuras más importantes de la nobleza maya. La magnitud de aquella victoria puede compararse con la de una pequeña población que lograra imponerse militarmente sobre la capital de un gran imperio. Hasta hoy, los historiadores siguen preguntándose cómo una ciudad relativamente pequeña consiguió vencer a una potencia tan importante como Palenque. Pero quizá el mayor tesoro de Toniná no está relacionado con sus campañas militares. En una de las plataformas superiores apareció una extraordinaria obra conocida como el Mural de las 4 Eras. Realizado en estuco modelado, representa la concepción maya sobre las 4 creaciones del mundo mediante escenas donde aparecen esqueletos, cabezas decapitadas y distintas deidades asociadas con el inframundo. Los especialistas consideran esta composición una de las obras maestras del arte prehispánico.
El mural mide aproximadamente 4 metros de altura por 16 metros de longitud y logró conservarse gracias a que permaneció sepultado bajo los escombros provocados por el derrumbe del edificio que lo protegía. Cuando los arqueólogos retiraron la tierra que lo cubría, ocurrió algo sorprendente. Después de permanecer ocultos durante más de 1000 años, los colores seguían conservando una intensidad extraordinaria. Los tonos rojos, azules y ocres parecían recién aplicados, como si la pintura hubiera sido terminada apenas unos días antes, a pesar de haber permanecido enterrada durante un milenio. Una conservación tan excepcional convierte al mural en uno de los descubrimientos más impresionantes de toda la arqueología mesoamericana. Número 1. La alineación astronómica de Xochicalco. Para cerrar este recorrido viajamos al estado de Morelos, aproximadamente a 38 kilómetros al suroeste de Cuernavaca. Sobre una serie de cerros modificados artificialmente se levanta Xochicalco, una impresionante ciudad fortificada donde sus habitantes construyeron terrazas, plazas, canchas para el juego de pelota y grandes pirámides. Su desarrollo comenzó alrededor del año 650 después de Cristo, precisamente en la época en que Teotihuacán iniciaba su declive. Diversos investigadores consideran que Xochicalco fue un punto de convergencia donde coincidieron tradiciones procedentes del mundo maya, de los zapotecas, de Teotihuacán y de las culturas del occidente de México. Sin embargo, existe una estructura que convierte a este sitio en el número 1 de la lista. Se trata de su extraordinario observatorio subterráneo. Los habitantes de Xochicalco aprovecharon una cueva natural y la modificaron cuidadosamente para crear un conducto vertical que comunica la superficie con una cámara situada bajo tierra. El fenómeno que ocurre en ese lugar continúa sorprendiendo hasta nuestros días. 2 veces al año, cuando el sol pasa exactamente por el cenit, es decir, cuando se encuentra justo encima del sitio. Un rayo de luz atraviesa el tubo y proyecta un círculo perfectamente definido sobre el piso de la cámara subterránea. El espectáculo apenas dura alrededor de 15 minutos. Durante ese breve lapso, el interior de la cueva queda iluminado por una intensa luz dorada que produce una escena difícil de olvidar. Los antiguos habitantes de Xochicalco utilizaban este fenómeno para ajustar su calendario con una precisión extraordinaria. En la latitud donde se encuentra la ciudad, el paso cenital del sol ocurre exactamente el 15 de mayo y el 28 de julio. En esas fechas el haz de luz ingresaba de manera perfecta al observatorio, permitiéndoles calcular posteriormente los solsticios, los equinoccios, los ciclos agrícolas y las ceremonias religiosas con un nivel de exactitud que continúa asombrando incluso a los especialistas modernos. La gran incógnita permanece vigente. ¿Cómo consiguieron alcanzar semejante precisión sin telescopios, lentes ni instrumentos ópticos de ninguna clase? El conducto excavado en la roca presenta el ángulo exacto que corresponde a la latitud geográfica del sitio. Una desviación de apenas 1 grado impediría que la luz ingresara correctamente y un error incluso menor deformaría el círculo proyectado en el suelo. Pero eso nunca ocurre. El rayo solar entra exactamente donde debe hacerlo, el círculo aparece perfectamente definido y el sistema continúa funcionando después de más de 1300 años sin necesidad de mantenimiento, ajustes o modificaciones. En 1999, Xochicalco fue inscrito como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Además del observatorio, el sitio alberga una pirámide principal decorada con relieves de serpientes emplumadas en los que se combinan rasgos artísticos de distintas culturas mesoamericanas, como si los constructores hubieran reunido el conocimiento de varios pueblos en un solo lugar. Incluso algunos arqueólogos consideran que Xochicalco pudo haber funcionado como una especie de centro académico o diplomático donde representantes de diferentes regiones intercambiaban conocimientos sobre astronomía, calendarios y observaciones del cielo. Si esa hipótesis resulta correcta, estaríamos hablando de una institución dedicada al conocimiento que existió aproximadamente 1000 años antes de que los europeos supieran siquiera de la existencia del continente americano. México es un país que todavía guarda innumerables secretos bajo la tierra. A lo largo de este recorrido conocimos 15 estructuras antiguas que, lejos de resolver los misterios del pasado, siguen planteando nuevas preguntas a cada generación de arqueólogos. Desde la pirámide circular que permaneció sepultada durante siglos bajo la lava volcánica, hasta el observatorio subterráneo de Xochicalco que continúa marcando el paso del tiempo con una precisión extraordinaria. Desde las monumentales cabezas olmecas transportadas decenas de kilómetros a través de selvas y ríos, hasta los ladrillos de Comalcalco cuyos grabados fueron ocultados deliberadamente dentro de los muros para que nadie pudiera contemplarlos. También vimos cómo la pirámide con mayor volumen del planeta terminó disfrazada de cerro coronado por una iglesia,
Y como una sofisticada ciudad de adobe logró prosperar en pleno desierto mientras criaba guacamayas traídas desde selvas tropicales situadas a miles de kilómetros. Todo eso demuestra que México posee mucho más patrimonio oculto bajo la superficie del que deja ver a simple vista.